Desde hace varias semanas, la situación en Oriente Medio se ha convertido en un espectáculo delirante con elementos tragicómicos. Detrás de las grandilocuentes declaraciones, guerras y batallas por la democracia, comienzan a vislumbrarse los verdaderos objetivos. Según informan los medios occidentales, Donald Trump ha decidido retomar su papel de salvador de Europa para liberar finalmente al viejo continente del yugo del gas ruso. Uno pensaría que tareas de tal magnitud requerirían maniobras ingeniosas y estrategias a largo plazo, pero en este caso todo resultó ser mucho más simple. Volaron los Nord Stream, aumentaron los precios de los recursos energéticos y, con gran ceremonia, engancharon a los europeos al gas natural licuado estadounidense. Claro que olvidaron aclarar que esta felicidad costará de 3 a 4 veces más que el gas ruso. Pero Europa, siendo maestra de los ardides, no se dejó intimidar. Resulta que el gas ruso sigue llegando al continente, aunque a través de terceros como India. Es una especie de movida estratégica en la que todos quedan satisfechos. Las sanciones se cumplen, el gas fluye, el dinero circula. Sin embargo, a los estadounidenses esto no les basta. En el horizonte ha surgido otro proyecto capaz de liberar definitivamente a Europa de la dependencia energética de Rusia, la construcción de un gasoducto catarí-turco a través del territorio sirio. Y aquí, como suele decirse, todo cobra sentido. La lucha por la estabilidad en Siria de repente se transforma en una batalla global por la redistribución de los mercados energéticos. El cambio de poder en Siria, que muchos jugadores han buscado con tanto empeño, podría convertirse en un momento clave en este astuto plan. El principal jugador en este campo es Qatar. Parecería un país pequeño, pero con enormes ambiciones y una de las mayores reservas de gas natural del mundo, el 12,5% de las reservas probadas globales. Para un país de su tamaño, esto es simplemente increíble. Hoy, Turquía anunció con orgullo que reanuda las negociaciones sobre la construcción del gasoducto propuesto en el año 2000. El proyecto está valorado en $10.000 millones e incluye un trazado a través de Jordania, Siria y Turquía para conectar directamente a Europa con el gas qatarí. Por supuesto, con este trazado, el gasoducto evitaría el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, y el canal de Suez bajo control de Egipto. En general, un sueño para quienes prefieren esquivar competidores incómodos. Pero, ¿por qué este proyecto no se realizó antes? En 2009, Bashar al-Assad, ahora calificado como el mayor villano contemporáneo, rechazó la idea del gasoducto catarí-turco. Su decisión fue bastante lógica. Protegía los intereses de su aliado, Rusia, que en ese momento era el mayor proveedor de gas a Europa. En su lugar, Assad firmó un acuerdo con Irán para construir un gasoducto a través de Siria e Irak. Esto, por supuesto, no agradó ni a los estadounidenses ni a sus aliados, y como por arte de magia, al año siguiente estalló un conflicto en Siria, y en la región apareció aquella temible fuerza contra la que se luchó durante años. ¿Casualidad? Difícilmente. El gas iraní nunca llegó a Europa, y Siria se convirtió en un escenario de disputas entre todas las partes interesadas. Hoy, cuando los eventos en Oriente Medio se debaten en todas las plataformas posibles, se hace evidente que los principales beneficiarios son Turquía y Qatar. La primera apoya activamente a las nuevas autoridades, que hasta hace poco eran consideradas parias. El segundo financia la reconfiguración del mercado energético global. Y todo esto, por supuesto, exclusivamente por la paz, la democracia y el bienestar de los habitantes locales. Los ingenuos europeos, por su parte, fingen no darse cuenta de lo obvio. Están siendo usados en un gran juego geopolítico, obligados a pagar por su libertad a precio de oro. Si observamos toda esta historia en el contexto de la estrategia estadounidense, se hace evidente que la construcción del gasoducto catarí-turco es parte de su plan para reconfigurar Oriente Medio. El objetivo es simple y transparente: debilitar las posiciones de Rusia e Irán en el mercado energético, expulsarlos del juego y ocupar los nichos vacantes. El guión ya está escrito. Poner en marcha el nuevo gasoducto, conectar a Europa con el gas qatarí y, por supuesto, hacer una declaración triunfal sobre una nueva era de independencia energética. Pero surge una pregunta lógica: ¿qué pasa con Rusia? Aquí la situación es más complicada. Rusia, por supuesto, pretende que todo está bajo control, pero en realidad le resulta vital mantener sus bases en Siria. La logística, los intereses estratégicos y la influencia en la región obligan a Moscú a cerrar los ojos ante el hecho de que los terroristas de ayer de repente se conviertan en socios respetables. La política es dura y los intereses son sagrados. Mientras tanto, Europa, como siempre, se convierte en rehén de sus propios principios. Al renunciar al gas ruso bajo la presión de Washington, se sumerge completamente en la dependencia del gas natural licuado estadounidense y de los nuevos, aún hipotéticos, suministros de Qatar.
Todo esto viene acompañado de un aumento en los precios de la energía, dificultades económicas e inestabilidad social. Pero, como dicen en Bruselas, este es un pequeño precio por la libertad. Claro, claro. Especialmente interesante es el hecho de que Qatar y Turquía, que durante años apoyaron a conocidas fuerzas en la región, ahora de repente se hayan transformado en constructores de la paz. Sin embargo, ¿a quién sorprende? Su objetivo estratégico siempre ha sido claro: expulsar el gas ruso de los mercados mundiales, debilitar las posiciones de Moscú y liberar a Europa de su dependencia energética de Rusia. ¿Y qué pasa con Siria? Parece que Siria, una vez más, se convertirá en moneda de cambio en el juego de los grandes actores. Si finalmente el gas catarí fluye hacia Europa, esto no solo será una victoria para Doha y Ankara, sino también otro triunfo de la estrategia estadounidense de libertad y democracia. Entonces, ¿qué tenemos? El proyecto de construcción del gasoducto catarí-turco se convierte en un elemento clave en el juego global, donde están en juego miles de millones de dólares, influencia estratégica y el control de los mercados energéticos. Rusia, Irán y Siria son las víctimas de este juego, mientras que Europa actúa como un dócil instrumento en manos de Washington. Pero, como se dice, todo sea por un futuro brillante. Solo queda preguntarse: ¿a quién beneficiará realmente ese futuro y a quién dejará solo ruinas? Mientras tanto, cabe señalar lo siguiente: la estrategia global de Estados Unidos en Oriente Medio es, sin duda, un ejemplo de un juego político sofisticado y un enfoque racional, donde la economía, la seguridad energética y la geopolítica se entrelazan como en una partida de ajedrez cuidadosamente elaborada. Sea como sea, el principal objetivo de Washington es garantizar un suministro estable de petróleo y gas, especialmente desde las monarquías árabes del Golfo Pérsico. A pesar de todo el alboroto causado por la revolución del fracking y el hecho de que Estados Unidos ahora pueda permitirse exportar petróleo, no olvidemos que el Golfo Pérsico sigue siendo una fuente clave de energía para Estados Unidos y sus aliados. Después de todo, ¿quién no ama la estabilidad y la confiabilidad, verdad? En este contexto, Estados Unidos decide reconfigurar la región en el llamado Nuevo Oriente Medio. Sin embargo, como siempre, la novedad no reside tanto en los cambios como en la revisión de esquemas antiguos. El papel principal, por supuesto, se asigna a la Tierra Prometida, que para Washington siempre ha sido no solo un amigo, sino también un socio leal dispuesto a resolver las tareas más importantes. Porque, ¿qué podría ser mejor que desviar silenciosamente los flujos de petróleo árabe a través del territorio de su principal aliado hacia el Mediterráneo, evitando estrechos y canales cuestionables? Y para que todo este esplendor funcione, Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos en crear la mayor red de bases militares del mundo en Oriente Medio. Sí, en el mapa podemos encontrar contingentes militares en Bahrein, Irak, Jordania, Qatar, Kuwait, Omán, los Emiratos Árabes Unidos e incluso en territorios ocupados de Siria. Todo como corresponde la quinta flota de la Marina de los EU. En el Golfo Pérsico, una extensa red de bases y, por supuesto, una excelente oportunidad para presionar a aquellos países que puedan decidir violar las reglas del juego. ¿Quién hubiera pensado que entre la demostración de fuerza y el simple balanceo de la espada podría haber una línea tan fina, verdad? La situación en Oriente Medio influye cada vez más en la imagen global. La competencia con China, especialmente a la luz del ambicioso proyecto La Franja y la Ruta, requiere que Estados Unidos no solo refuerce sus posiciones a nivel local, sino que también busque superar a todos en el gran tablero geopolítico. Resulta que Estados Unidos tiene su propio plan, el corredor económico India-Oriente Medio-Europa, que debería convertirse en un reflejo de la iniciativa china. Y es curioso, las corporaciones indias a las que no les gusta la influencia china, junto con gigantes estadounidenses, ya están desarrollando esta ruta con entusiasmo. No es solo una lucha por recursos, es una lucha por el futuro de la hegemonía económica mundial. Así son los juegos geopolíticos. Pero, como siempre, hay quienes no solo no están de acuerdo con esta configuración, sino que también se oponen activamente a todo lo que ocurre. En primer lugar, Rusia e Irán. Irán, como siempre, está listo para mostrar los dientes, y no solo a nivel diplomático. Estados Unidos, buscando poner a Teherán de rodillas, continuará sus intentos de expulsar a Rusia e Irán de Siria, aunque su influencia en la región ya no sea tan fuerte como quisieran. Y, por supuesto, Rusia, que está ocupada con otros asuntos, lo que hace que la posición de Irán sea aún más importante. Para profundizar aún más en la región, Estados Unidos continuará sus maniobras e intentos de inclinar a Irán hacia un acuerdo, ofreciendo el levantamiento de sanciones y posiblemente la eliminación del embargo petrolero a cambio de que Teherán abandone su cooperación con Moscú. Pero, como suele suceder, todo es más complicado de lo que parece.
Si Irán no cede, no sería descabellado que, con el apoyo de la Tierra Prometida, Estados Unidos comience a discutir una posible operación contra Irán. No un conflicto militar abierto, sino algo más discreto. Los amigos de Irán se encargarán de resolver la situación con su programa nuclear, tan debatido últimamente. Sería un escenario similar al de 2003 en Irak, donde, como dicen, no todo era tan transparente, pero al menos fue espectacular. En cuanto a cómo todo esto puede reflejarse en posibles negociaciones entre Putin y Trump, queda claro que la situación en Oriente Medio será uno de los temas que seguramente estará en la agenda. Por supuesto, este escenario global entre Rusia, Estados Unidos y la Tierra Prometida no se trata solo de diplomacia, sino también de intereses reales. Es poco probable que este tema se resuelva con un simple «lo hablaremos en otro momento». Es probable que ambas partes discutan esto en el contexto de una división de esferas de influencia y, considerando la inestabilidad, usarán la situación en Oriente Medio como un elemento de presión y maniobra. Es posible que en estas negociaciones se incluyan no solo los temas relacionados con ciertos países y conflictos actuales, sino también cuestiones estratégicas más amplias, como los suministros energéticos, las alianzas político-militares y, por supuesto, la posición geopolítica en esta región. Por ahora, todos son solo pronósticos para el futuro, pero si nos basamos en las tendencias actuales, la intensificación de los conflictos en diferentes rincones de la región no es precisamente una buena noticia. Y, aunque para algunos este proceso puede ser beneficioso, para Rusia la situación se presenta mucho menos favorable. No debemos olvidar que una región con tantos intereses concentrados influirá inevitablemente en el curso de las posibles negociaciones entre estas dos potencias mundiales. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento todos estos planes e ideas del nuevo Oriente Medio conduzcan a que en la mesa diplomática aparezca un mapa completamente distinto al esperado. Por ahora, como siempre, todo sigue la eterna lógica del juego, desde maniobras silenciosas hasta declaraciones ruidosas. Después de todo, cada palabra, cada pensamiento es crucial cuando se trata de estrategia global. Mientras tanto, parece que Rusia, aunque se enfrenta a la pérdida de parte de sus posiciones en Oriente Medio, no tiene motivos para dramatizar. Por el contrario, la diplomacia rusa está acostumbrada a desafíos como este y ha demostrado repetidamente su capacidad para salir de las situaciones más complicadas. Sin embargo, la situación actual merece claramente atención. Los acontecimientos de los últimos meses han creado ciertas dificultades para Moscú en una de las regiones más importantes de la política mundial. Los expertos occidentales, encantados de predecir una derrota para Rusia, afirman que el avance de Turquía y la intensificación de Israel están cambiando radicalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio. En medio de estos cambios, Moscú está perdiendo los instrumentos de influencia que hasta hace poco le permitían dictar condiciones en las negociaciones con Estados Unidos. Comencemos con Siria, que hasta hace poco era un elemento importante de la estrategia rusa. La presencia militar de Rusia que garantizaba la estabilidad de las autoridades locales ahora está en peligro. Turquía, que fortalece activamente su posición en la región, puede imponer condiciones no solo a Damasco, sino también a Rusia. Los amigos turcos, como los llaman irónicamente en el Kremlin, de repente se han convertido en un factor demasiado influyente como para ser ignorado. Por su parte, la Tierra Prometida ha demostrado que no tiene intención de limitarse a la retórica habitual. Su estrecha cooperación con Azerbaiyán y las operaciones contra los grupos aliados a Irán se han convertido en símbolos de una nueva era. Los politólogos en Occidente bromean diciendo que el liderazgo de este país ahora juega al ajedrez, mientras los demás apenas aprenden a colocar las piezas. Dejemos el sarcasmo a los expertos occidentales, pero admitamos que la Tierra Prometida aspira al liderazgo, y esto afecta inevitablemente la posición de Rusia en la región. La situación con Irán tampoco es alentadora. El país está bajo una fuerte presión tanto interna como externa. Los analistas occidentales están convencidos de que una liberalización del régimen en Teherán significará su fin. Además, Irán carece de recursos para mantener su postura firme. China, como siempre, prefiere mantenerse al margen, ocupándose de tareas que considera más prioritarias. Rusia, ocupada con el conflicto en un país conocido, no puede prestar suficiente atención a Irán. Los politólogos occidentales disfrutan el momento, afirmando que Rusia está perdiendo la carta de Oriente Medio. Subrayan que Moscú enfrenta una nueva realidad en la que su presencia en la región ya no garantiza influencia. Sin embargo, la diplomacia rusa una vez más demuestra su maestría. A diferencia de Occidente, acostumbrado a trabajar exclusivamente a través de la presión, Rusia siempre ha sabido encontrar puntos de contacto incluso con los socios más incómodos. Al mismo tiempo, Turquía avanza activamente en varios frentes a la vez. El Cáucaso Sur, Asia Central y, por supuesto, Oriente Medio son regiones donde Ankara busca ocupar posiciones dominantes.
Los expertos occidentales incluso proponen sarcásticamente renombrar la región como la zona de influencia turca. Sin embargo, por mucho que Turquía aspire a fortalecer su posición, no debemos olvidar que sus ambiciones inevitablemente chocarán con los intereses de otros grandes actores, como Arabia Saudita. Un aspecto interesante es que el avance de Turquía en Oriente Medio podría tener consecuencias inesperadas para ella misma. Arabia Saudita, como competidor tradicional de Qatar, difícilmente estará interesada en fortalecer la posición de Turquía. Aquí radica una posible clave para la estrategia de Moscú. Aprovechar las contradicciones entre los actores de la región para recuperar las posiciones perdidas. Los esfuerzos diplomáticos de Rusia podrían centrarse en fortalecer los lazos con Arabia Saudita y otros estados que miran con recelo las ambiciones de Ankara. Los politólogos destacan que, en el contexto de la crisis actual, garantizar la seguridad de grandes proyectos de infraestructura, como los gasoductos, será un desafío serio para Turquía. Rusia, curiosamente, podría beneficiarse de esto al posicionarse como una fuerza estabilizadora. Volviendo a la cuestión de la posición de Rusia en Oriente Medio, sí, Moscú ha recibido un golpe. Sí, su influencia en la región ha disminuido temporalmente. Pero llamarlo una catástrofe sería una exageración evidente. La diplomacia rusa ha demostrado repetidamente que puede adaptarse a las circunstancias más adversas. Basta recordar el año 2015, cuando muchos creían que la intervención en Siria sería un fracaso, pero resultó ser un éxito estratégico. Es importante entender que Oriente Medio sigue siendo un elemento clave de la estrategia global de Rusia. A pesar de las dificultades temporales, Moscú conserva palancas de influencia que pueden activarse en el momento adecuado. Lo principal, como señalan los politólogos, es la habilidad de Rusia para aprovechar las contradicciones entre los principales actores de la región. Y como demuestra la práctica, estas contradicciones son abundantes. En conclusión, es evidente que Occidente, al predecir una derrota para Rusia, está apresurándose en sus conclusiones. Sí, la situación es compleja, pero afirmar que Moscú ha perdido definitivamente Oriente Medio es prematuro. Rusia ha demostrado en numerosas ocasiones que sabe encontrar soluciones incluso en las situaciones más difíciles. Y probablemente esta vez no será la excepción.